Bueno, hola, sean todas bienvenidas a la mesa número 4, la mesa número 3, perdón, selección de textos y retroalimentación en la comprensión de lectura del Encuentro Nacional Comprensión de Lectura, Estrategias, Materiales, Evaluación y Retos para la Inclusión Social. Eh, Como primer exponente tenemos a la maestra Carla García Montalvo. Ella estudió la licenciatura en Letras Inglesas en la UNAM con especialidad en didáctica de la lengua. La maestra García obtuvo la medalla universitaria Gustavo Vaz Prada por la impartición de cursos intensivos de inglés básico en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Asimismo, realizó un diplomado en la ENALT en formación de asesores de centros de autoacceso y la maestría en prácticas educativas innovadoras en el Centro de Estudios en Educación Superior. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en educación en la misma institución. La maestra García se desempeña como técnico académico y profesor de asignatura en el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus actividades en el departamento imparte cursos de comprensión de lectura en inglés desde el 2011, participa en 2 proyectos vinculados a la comprensión de lectura y elabora materiales didácticos de evaluación y de comprensión de lectura en inglés. Además, funge como secretaria académica del departamento desde 2016. Sus principales líneas de investigación son la comprensión de lectura y la didáctica de la lengua y cultura. Su ponencia se llama El efecto de la retroalimentación automatizada en la motivación de los alumnos en un curso de comprensión de lectura de inglés del Telefil. Y sin más, les doy la palabra, maestra. Muchas gracias. Bueno, les voy a compartir mi presentación. Bueno, como bien dijo la profesora Laura, yo les voy a hablar sobre el efecto de la retroalimentación automatizada en la motivación de los alumnos en 2 cursos de comprensión de lectura de inglés de aquí del departamento del DELEFI. Bueno, un poquito hablando sobre el contexto del DELEFIL. En el DELEFIL se imparten distintos cursos de lengua. Entre ellos, en su gran mayoría, todos son de comprensión de lectura. Se imparte inglés, francés, italiano y alemán a partir de este semestre. Yo me enfocaré a los cursos de inglés. Bueno, los cursos están enfocados a un currículo muy academicista, es decir, que se enfoca en resultados de aprendizajes y no tanto en los procesos. Asimismo, también se utiliza el material Windows to Culture, que es un manual, bueno, son 2 tomos del mismo, que se caracteriza por ser un material bilingüe, en donde, bueno, su elemento principal de estudio son los lingüísticos de la lengua. Y bueno, ante esta situación, pues algunos alumnos se sienten abrumados, sentirse abrumados ante toda esta cuestión que solo va del papel y se enfoca mucho a lo gramatical, ¿no? Ya las nuevas teorías pedagógicas dicen que, bueno, hay que innovar un poco, ¿no? En la práctica. Por ello, considero pertinente que pues hay que explotar aquellos recursos para que puedan incidir y así beneficiar a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esa yo creo que debe ser la tarea de todo docente. Y ante esta situación, ante nuestra realidad, lo que resolvió un grupo de profesores del departamento fue elaborar un repositorio de exámenes de comprensión de lectura en inglés enfocado al área de humanidades. Dicho espacio se aloja en la plataforma AVI, que actualmente la gestiona la CUAYER. Se le conoce como Ambiente Virtual de Idiomas. Y bueno, todo esto se nació del proyecto de investigación de la facultad. Aquí tienen el número 2122, que consiste en un compendio en línea de exámenes de práctica para los cursos de comprensión de lectura en inglés del DELEFI, ¿no? Son una serie de exámenes con los que los alumnos pueden practicar, autoevaluarse y así pues mejorar o complementar su aprendizaje en el curso. Este proyecto fue el seguimiento a otro proyecto previo que igual se aloja en la, pero es de exámenes diagnóstico para el requisito de titulación. Es muy similar la mecánica, pero bueno, hoy me centraré en los de práctica para cursos. Les voy a compartir, esta es una imagen, pero bueno, aquí ustedes pueden ver el espacio. Como ven, pues lo gestiona la CUAYET, sin embargo, pues tenemos ahí nuestra pequeña participación.
aquí, bueno, marcan las instrucciones, un poquito lo que les comentaba sobre la autoevaluación de los alumnos. Y estos son algunos de los exámenes que hasta ahorita están ahí en la página. Como pueden ver, son ya varios, son 12 en total y se planea subir otros 6 a la plataforma. Y bueno, los alumnos tienen la libertad de escoger el tema que a ellos les gusta. Voy a dar clic en uno para que vean más o menos en qué consiste, dar las instrucciones, viene seguido de la lectura, ¿no? Es una lectura corta, normalmente una cuartilla, 2 cuartillas, dependiendo pues de la extensión del texto. Aproximadamente es eso. Y luego posteriormente tenemos las preguntas de opción múltiple de 4 opciones de respuesta. Y bueno, la retroalimentación se ve reflejada de esta manera, ¿no? Si la tienes mal, te aparece en rojo y bueno, te da una leyenda sobre dónde puedes encontrar la información o lo que no se menciona, ¿no? Y ahí pueden ir cambiando los alumnos de pregunta, ¿no? Y así la tienen bien, les va a aparecer de color verde, ¿no? Y les va a marcar exactamente dónde viene referido en el texto, ¿no? Los renglones y el párrafo en algunas ocasiones. Y bueno, para la mayoría de ellas se utiliza para la mayoría de ellas bueno, para cada una de ellas, de las opciones que ustedes escojan, da una cierta realimentación, ¿no? Obviamente una siempre va a ser la respuesta correcta. Bueno, yo considero que este es un medio idóneo para implementar en clase de comprensión de lectura. Como ustedes ya vieron, pues puede trabajar de manera autónoma, no solamente como complemento el curso. Pero bueno, ¿y qué consiste esto o qué beneficios trae la retroalimentación automatizada que ustedes pudieron ver? Pues entre algunos de los beneficios es que nos permite reflexionar sobre el propio aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y sobre los avances que llevan en él, ¿no? También con ello les permite trabajar mediante procesos de autorregulación, ¿no? Esto es muy propio del aprendizaje autónomo, ¿no? Identificar cuáles son mis avances y cuáles son mis deficiencias, ¿no? En qué voy bien, en qué voy mal, ¿no? Y bueno, también con ello les permite también desarrollar estrategias inherentes pues a la comprensión de lectura. Normalmente esta retroalimentación automatizada se le conoce así porque es automática, ¿no? Nos las da en el momento y nos da una explicación de los elementos lingüísticos que se revisan o de las estrategias. Ya el doctor Gerardo les hablará más sobre la retroalimentación elaborativa explicativa. Bueno, ¿y todo esto de qué nos sirve? Pues le puede ayudar a los alumnos para, uno, precisamente motivarlos y para que luego ellos puedan usar estas estrategias de lectura precisamente en la lengua extranjera, que en este caso particular sería inglés. Aunque bueno, debemos de considerar que las estrategias de lectura pueden o no depender de la lengua, ¿no? Las mismas que utilizamos para inglés nos pueden servir para español o para distintas lenguas que vayamos aprendiendo. Bueno, mi propuesta es precisamente cómo esta retroalimentación puede motivar, ¿no? A los alumnos, ¿no? Y para ello, bueno, lo que hice fue aplicar los materiales como parte de mi curso y luego evaluar, ¿no? El impacto que tuvo en ellos con un cuestionario de opinión. Primero que nada les voy a hablar un poquito de la muestra. Consistió en una muestra de 85 alumnos, que son los que tengo inscritos en el curso 9201 y 9202. El primero se lleva a cabo de manera presencial y el segundo en línea. Todos ellos durante este semestre 2023-1. Posteriormente, bueno, en lo que respecta a la metodología, lo que yo hice primero fue desarrollar un cuestionario, que es el que ven del lado derecho, con 9 preguntas de la escala tipo Likert y una pregunta abierta. La pregunta abierta es opcional para los alumnos y se enfoca en pedir su opinión sobre los materiales. Ahorita les voy a mostrar un poco sobre los resultados. Posteriormente, lo que se hizo o se les pidió a los alumnos es que practicaran mediante los exámenes de la plataforma AVI. Se les prestó el sitio, se les dijo pueden ustedes ir y hacer distintos exámenes,
a su a su propio ritmo y cuando ustedes quieran, ¿no? Esa yo creo que es la ventaja, ¿no? Porque habrá algunos alumnos que lo necesiten demasiado y bueno, ellos tengan que organizar un poco sus tiempos para poder hacer más exámenes y poder avanzar o ir leyendo, haciendo más lecturas, ¿no? Recuerden que uno aprende a leer como precisamente leyendo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las bondades de este tipo de exámenes, ¿no? Y bueno, cada alumno practicó unos, me comentaron, no, yo hice 3 exámenes, no, yo maestra, yo solo hice uno, varios, número, bueno, depende de cada alumno, ¿no? Y bueno, ya después de la práctica que hicieron cada uno, lo que se hizo fue la implementación del cuestionario a ambos grupos. Y luego, bueno, ya lo que queda, que sería mi tarea, pues es un poco el análisis de resultados y compartirles los mismos. Entonces, bueno, el cuestionario lo hice en Forms y es como se presenta aquí. Les doy unas pequeñas instrucciones que a partir de su experiencia evalúen, ¿no? El uso de estos materiales. Ahí ya les puse la referencia, ¿vale? Porque la plataforma AVI aloja un buen de material, ¿no? Entonces, en este caso, quise especificar cuáles, ¿no? Y la escala que utilicé fue del 1 al 5, desde un totalmente de acuerdo hasta un totalmente de acuerdo, ¿no? En general puedo decir que los resultados fueron positivos. Aquí decidí poner algunos de los resultados. En la parte izquierda vemos algunos de los comentarios que los alumnos hicieron. Digo, aparecen muchísimos. Hasta el momento, digo, porque todavía sigo aplicando este cuestionario, todavía no termina el semestre, entonces les doy hasta el último día de clase para que ellos puedan contestarlo. Hasta el momento, hasta el día de ayer, fueron 54 respuestas recibidas, y si bien en lo que respecta a la pregunta número 1 y número 2 de dicho cuestionario, todas fueron, puedo decir yo, positivas, porque oscilan desde la escala número 3 hasta la escala número 5. Y claramente pues se ve que hay que predominan, ¿no? Las respuestas en la 5, ¿no? En la de, bueno, se les pregunta si ellos reflexionar a partir del uso de estos ejes y de más que retroalimentación automatizada, y en su mayoría ellos contestaron que sí, ¿no? Y la segunda, ellos pues se enfoca en que si se sintieron motivados durante esta experiencia de aprendizaje y ellos también lo quedaron como algo positivo. Entonces, en sí, todos de las 9 preguntas oscilaron más o menos entre estas escalas. En total del curso, ahí tenemos una gráfica de pie, donde está el color azul y el color rojo. En total, del curso latino, lo presentó el 30% de los alumnos inscritos, mientras que del curso presencial el 29.65. Entonces, bueno, todavía estoy a la espera de más resultados, pues, para darle un seguimiento todavía más minucioso pues, a los resultados obtenidos, ¿no? Entre los resultados, bueno, que puedo apreciar por el momento, algunos de los comentarios opcionales fueron que les gustó la aplicación y la práctica, los consideraron medios muy accesibles, ¿no? Ustedes ya vieron la plataforma, consideran que los materiales utilizados durante el curso son valioso apoyo para el aprendizaje de la comprensión de lectura y de inglés. Les gustó la retroalimentación porque daba precisamente las respuestas correctas como incorrectas. Y solamente hizo aquí la información, bueno, que ya no depende de nosotros, de la cual sobre el tamaño de la letra, ¿no? Quizá para estar leyendo ahí, haciendo 5 exámenes, quizá si es muy pequeña, pues sí resulta, ¿no? Cansado y más que nada estar pegados, ¿no? A una pared. Entonces, en ese aspecto, pues lo creo un comentario muy válido, ¿no? Y bueno, ahí también me parece que esta opción de que nos dé las respuestas incorrectas es también algo bueno. Bueno, yo recuerdo en que nos acostumbraban, y está mal, pero nunca nos decían por qué, ¿no? Entonces creo que el éxito y la motivación en el aprendizaje realmente radica en esto, ¿no? Que nos dicen por qué está bien y por qué está mal, y nos dan una explicación concreta y sencilla al punto que nos permite reflexionar sobre ello. Entonces, a mí en ese sentido me parece muy enriquecedor para el proceso de aprendizaje.
Otro de los comentarios fue que en su opinión personal le gustaría poder tener acceso a preguntas anteriores contestadas, ya que una vez puesta la respuesta, no te regresa a ver la pregunta. Bueno, esta es otra cuestión, ¿no? El diseño de la plataforma, ¿no? Si tú ya pasas de una pregunta, ya no puedes pasar a la anterior y bueno, creo que eso también podría ser, pues, un inconveniente que no tanto tiene que ver con el examen como tal, sino cómo se distribuye, ¿no? Dentro de la página. Pero en ese caso, pues también es una observación válida porque pues al final pues ellos son quienes usan estos materiales y distintas generaciones pues vendrán y los usarán y ya habiendo escuchado su voz, hecho estos cambios, pues será mucho más fácil presentarles un material de mucha más calidad. Ya en otras opiniones, le gustó mucho y aprendí mucho y el material fue muy acorde con lo visto en clase. Entonces, realmente como ustedes pueden ver, pues las respuestas fueron muy positivas. Aquí nada más les puse, no voy a pararme en cada una de las preguntas, pero para que más o menos vean que las escalas oscilan de escala 3 a la 5, ¿no? En su mayoría, ¿no? Entonces la respuesta a eso de primera vista me hace ver que fue una actividad o un material que fue positivo para los alumnos. Y no fue un pequeño número de alumnos, ¿no? Sino que fue bastante. Ya les contaré cuando tengan los resultados, si hubieron en otra escala. Y bueno, estas preguntas de que hablan más que nada sobre eso, sobre la motivación, si les reflexionar durante su proceso de aprendizaje, si les gustó aprender con el material, si utilizaron estrategias de comprensión de lectura que aprendieron en el curso para contestar los exámenes y si reconocieron precisamente sus avances y sus deficiencias a la hora de estar haciendo los exámenes. Y si los textos efectivamente creyeron ellos que eran vinculados a su área de aprendizaje, al área de humanidades. Porque recordemos que exámenes son para cualquier persona, pero bueno, es un material dirigido precisamente a motivar e incentivar la lectura en los alumnos de nuestra facultad. Y bueno, eso sería todo. Aquí dejo algunas referencias, digo, son muchas más las referencias, pero bueno, les comparto las. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Carla. Y les recuerdo que cualquier duda o comentario que haya surgido en cualquier ponencia, esas se responderán al final. Y pues bueno, nuestro siguiente exponente es el doctor Gerardo López Lozada. Él es licenciado en Lengua y Literatura Modernas Inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en estudios ingleses con especialidad en literatura contemporánea en inglés por el Queen Mary and Westfield College de la Universidad de Londres, Reino Unido. En mayo del 21 obtuvo el doctorado en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Actualmente se desempeña como técnico académico y jefe del área de inglés del Departamento de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el que imparte el curso de comprensión de lectura en inglés y el curso de preparación para el IELTS. Desde 2008 ha participado en diversos proyectos internos sobre evaluación y producción de material didáctico sobre comprensión de lectura en inglés. Desde marzo de 2021 dirige el proyecto PIFIL, Compendio en línea de exámenes de práctica para los cursos de comprensión de lectura en inglés del DELEFI. Sus principales líneas de investigación son la evaluación de la comprensión de lectura en inglés y la retroalimentación correctiva en entornos virtuales. Asimismo, el nombre de su ponencia es El rol de la retroalimentación elaborativa explicativa en el desarrollo de la comprensión de lectura en inglés. Y pues, sin más, le doy la palabra, doctor. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Justamente mencionaste algo importante en la semblanza, que es el proyecto del que parte esta presentación y también el de la maestra García Montalvo. Justamente hoy les voy a explicar, trataré de ser muy concreto, las peculiaridades a veces teóricas o las inquietudes que han surgido para crear un poquito o para darle un poquito de contexto a mi presentación. Esta es una investigación que nos encontramos realizando, justo los tres ponentes que estamos reunidos en esta mesa, en torno al tema de la retroalimentación
Llevamos trabajando esto ya un buen rato, hubo un antecedente ya desde el 2017 estamos trabajando en una plataforma con exámenes de autoacceso, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla para irle dando guía a mi discurso. Segundo. Listo. Pues bueno, el título que lleva mi comunicación es el rol de la retroalimentación en la comprensión de lectura en inglés. Cuando uno escucha retroalimentación en el área de lenguas, uno por regular da por sentado que la retroalimentación es algo positivo, es algo que falta desarrollar. Son este tipo de lugares comunes que permanecen, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de qué es lo que hay detrás, qué es lo que se ha hecho y cuál es el panorama en un área muy específica que a lo mejor no todos, no todas las personas que nos están escuchando estén conscientes de, al menos en cuanto a detalles muy específicos, ¿no? Entonces voy a proceder, justamente puse aquí el problema, o sea, ¿cómo surge la inquietud de emprender un proyecto sobre retroalimentación en esta área, ¿no? Hay que decirlo que son cursos con propósitos específicos, es decir, están dirigidos a estudiantes del área de las humanidades y tienen un propósito muy pragmático, que es leer de manera fluida, cabal, los textos que los profesores les proporcionen en diferentes lenguas, en este caso de inglés, que es como lengua franca también de la academia. Entonces, bueno, como grupo de profesores, algo a lo que nos enfrentamos año tras año, es el bajo rendimiento de los alumnos. Tratar de identificar una causa centralizada, pues es una labor compleja, porque son muchos factores que están ligados, ¿no? Se entrecruzan. Entonces, no entraré en detalle a ese respecto. Lo que sí he de decir es que a qué me refiero con bajo rendimiento. Bajo rendimiento, sobre todo en cuanto a los alumnos que presentan el examen de requisito en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es requisito de titulación en la mayoría de muchas facultades tener un examen que avale la comprensión de lectura en una lengua extranjera. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, hay que decirlo, esto está muy bien señalado, lo compartimos abiertamente, se acredita con 6, entonces, bueno, la calificación aparece, pero bueno, nosotros sí llevamos un registro de aquellas, de la calificación de nuestros alumnos, y hay que decir lo que obtiene la constancia, muchos alumnos llegan a sacar 6 o 7, números duros, por ejemplo, aparecen en el 2018, en donde el 30% de los alumnos reprobaban el examen. Entonces, el problema pues era fehaciente en su momento, y de ahí nos surgió la idea de decir, bueno, es que tenemos que empezar a atacar este problema de una manera muy directa. Hay muchas formas de atacarlo, ¿no? Yo creo, y además no es una labor que recaiga en un solo proyecto, yo creo que es a largo plazo, como muchos proyectos en nuestro país, a largo plazo, y lo cual me parece que es una visión que hay que cobijar. Eh, Nosotros se nos ocurrió trabajar la parte de una plataforma en línea, justo para que los alumnos como tal no dependan de un tutor. Esa era una de las carencias que tenía el curso de comprensión de lectura, estaba muy orientado hacia el trabajo con un profesor tal cual, ¿no? Una figura central. Entonces, bueno, esto lo empezamos a trabajar en el 2017, hacer un examen de comprensión de lectura lleva todo un proceso, no es fácil, no lleva poco tiempo, pero con trabajo, como ahorita se los contaré también Fabeli, con trabajo duro creo que se pueden alcanzar metas bastante rescatables. Eh, para nosotros fue muy grato que este proyecto se completara o se lanzara. Fue coincidencia en cierta forma al inicio de la pandemia, porque de una u otra manera parecía que nos estábamos preparando para este entorno, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Entonces, y lo digo así porque Carla ya les explicó más o menos, incluso les mostró la plataforma, ¿no?
fue lanzada en abril del 2020, en plena pandemia, un inicio acá en México, y empezó a tener demasiadas visitas. Tuvo una difusión que hasta cierto punto se dio por coincidencia, y eso, bueno, ayudó bastante. Entonces, vamos a entrar ya de lleno en el proyecto, ¿no? El problema ya lo traté de acotar, ¿no? Es el bajo rendimiento. ¿Cómo lo vamos a atacar? Bueno, el objetivo de esta investigación, que dicho sea de paso, y ya no quiero ser tan reiterativo, pero sí es importante puntualizarlo, estamos trabajando todavía en una investigación pues de peso, es analizar el efecto de un tipo de retroalimentación, la cual ahorita explicaré, que es la retroalimentación elaborativa explicativa, que encaja en otra categoría, que es la inicial, que es la retroalimentación correctiva. Hace un momento les decía, uno da por sentado que la retroalimentación correctiva es buena, porque quizá, claro, los alumnos deben caer en cuenta, ¿no? En qué se equivocaron, en qué fallaron, qué les falta estudiar. Pero bueno, también aquí hay que ver que se está dejando de lado la dimensión afectiva, la dimensión motivacional, porque hablar de retroalimentación correctiva, de hecho hay estudios, por ejemplo, una académica muy importante, esto se ha hecho desde los 90, hay que aclararlo, ¿no? Desde el uso propiamente de computadoras en espacios educativos. Esto no es nuevo, esto ya tiene décadas, ¿no? Por ejemplo, Clariana ha dedicado a rastrear, o se dedicó en un principio a rastrear, a hacer una especie de metaanálisis de la literatura. ¿Qué nos dice? A ver, ¿cómo está funcionando la retroalimentación correctiva? Porque pensemos en un escenario en donde al alumno se le dice, tu lectura ha sido muy deficiente desde un inicio. El peso afectivo que esto puede tener en la resolución de una prueba, de un examen, pues creo que puede ser bastante complejo, ¿no? Entonces, al decir retroalimentación correctiva, me refiero a, y aquí soy muy enfático, a aquellas observaciones que se hacen y apuntan al proceso, a un proceso que bien pudo haber sido mal ejecutado de parte de un estudiante, ¿no? Entonces, esto ya levanto en el reto. En realidad, sí, creo que la mesa se presta para eso. Nuestra primera discusión fue, híjole, ¿cómo vamos a atacar este problema del bajo rendimiento? Vamos a producir material en torno a ello. Pues claro que sí, el material está ahí, pero creo que lo primero que debíamos hacer es, de una u otra manera, prepararlos para los exámenes, la evaluación, atacar, digámoslo, el problema a gran escala. O sea, gran parte de la población no toma los cursos, se va directo a los exámenes, y creo que ahorita igual les voy a compartir, yo creo que parte de la plataforma también, para que vean más o menos cuál fue el proceso o digámoslo, detrás, subyacente, ¿no? En fin, entonces, bueno, un objetivo específico que me planteé esta vez fue explorar la percepción de los alumnos, que fue muy parecido a lo que hizo la maestra García Montalvo, ¿no? Acerca de este tipo de retroalimentación, el cual voy a ir detallando, y para ello se requiere un marco conceptual. En una de las mesas que tuve hace un momento, que va a quedar grabada en la mesa 2, se habló de la visión que existe detrás de la comprensión de lectura, por ejemplo, en pruebas como PISA, ¿no? O sea, que a veces uno dice, bueno, hay muy malos resultados, ¿no? En los estudiantes mexicanos. Ok, sí, pero hay que entender en qué consiste la prueba y qué tipo, o sea, cuál es la visión de comprensión de lectura, ¿no? ¿Qué incide? ¿Qué elementos inciden? Es decir, ¿cómo voy a entender la lectura? Para evaluarla, se necesita entender, se necesita tener un constructo, es decir, operacionalizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice desarrollo de la comprensión de lectura en inglés. Este fue un concepto que lo discutimos, llegamos a esto, los integrantes del proyecto, ese proceso por medio del cual el lector es consciente de qué estrategias debe ocupar según la situación que se le presenta. Digamos, al compartir un constructo, una definición de comprensión de lectura, uno ya está transmitiendo una postura, ¿no? Entonces, siempre es importante ver, bueno, ¿qué es la lectura? Que además es una palabra polisémica que puede ser abordada desde diversas ópticas, ¿no? Pero bueno, para propósitos de esta presentación lo vamos a acotar así, ¿no? Entonces, piensen que la palabra clave aquí son las estrategias, tener una conciencia de qué aplicar, ¿no? De un grupo de estrategias, de un corpus, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con
La retroalimentación de respuesta correcta es un tecnicismo, ¿no? En el área de decir, bueno, ¿qué será esto? Retroalimentación de respuesta correcta. Suena complejo, en realidad esto es algo que se maneja de manera tradicional, al menos en México, que es que las claves de respuestas, ¿no? En los libros en general de texto en enseñanza de lengua, la mayoría tiene una clave al final para que el alumno, cuando esté trabajando por su cuenta, pueda ir cotejar las respuestas correctas y de una otra manera identificar su progreso, ¿no? De aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la retroalimentación de respuesta correcta? Justo es la clave, que el alumno pues haga una comparación, diga, a ver, la respuesta correcta de este reactivo es me equivoqué, ¿no? Y uno da por sentado que el alumno está haciendo una reflexión. Lo vamos a contrastar con otro tipo de retroalimentación, que justamente es la base del proyecto interno de investigación, es la retroalimentación elaborativa explicativa. De igual manera suena un poquito rebuscada el término. En realidad se trata de una retroalimentación que da que, lo cito de Hernández Islas, ofrece explicaciones adicionales como, por ejemplo, la razón por la cual la respuesta errónea del estudiante es incorrecta o la razón por la que la respuesta acertada es correcta. Es decir, aquí se prioriza o se ve a la lectura no como un resultado, no como un fin, sino como un proceso, ¿no? Y eso hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? Ahora, interpretar esta definición igualmente es complejo, y de una otra manera la plataforma tal y como está, que ya está abierta al público, pues ofrece, ¿no? La manera en la que nosotros la interpretamos, ¿no? De hecho, me gustaría compartirles, si pueden ver, voy a compartir la plataforma para interactuar de una manera más directa, más ilustrativa. Entonces, bueno, por ejemplo, les voy a poner este caso de un examen que se llama John D. Occult Philosopher. Si pueden ver, hay temas de diversas áreas de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, el texto está aquí. Aparte, estamos hablando de retroalimentación automatizada, hay que aclararlo, ¿no? También el tipo de evaluación, esto es algo que debe tocarse, es evaluación objetiva. Nos abocamos principalmente a opción múltiple, con el propósito de que los alumnos justo se entrenen para presentar este examen de requisito que parece, digámoslo, difícil de creer, pero a veces hay alumnos que se atoran con este proceso, ¿no? Ya tienen todo para titularse, les falta el examen, entonces sí tiene un peso importante. Y pues bueno, les muestro acá, según el texto, la pintura, están aludiendo a una pintura sobre John Dee, y el reactivo plantea 4 opciones, ¿no? Entonces, el tipo de retroalimentación que nosotros elegimos, que se nos ofreció también, fue la retroalimentación inmediata, es decir, lo que ya habló un poquito la maestra García Montalvo al respecto. La retroalimentación aparece al instante, ¿no? Entonces, por ejemplo, según la pintura de Henry Gillard Dindoni, y no sé, voy a elegir en este caso una respuesta incorrecta. Captura a la figura más enigmática de la Inglaterra isabelina. Y dice, no se menciona que sea la figura más enigmática de dicha época. Solo se comenta en los renglones 1 y 2 que Henry Gillard Dindoni retrata a una de las figuras más enigmáticas de la Inglaterra isabelina, ¿no? Y después le ponemos la cita en inglés. Se especifica el renglón por si el alumno quiere cotejar ya en el texto. Y después dice, por otro lado, un tipo de lectura muy útil cuando se habla de nombres propios o periodos específicos es scanning, puesto que te permite identificar dichos símbolos sin necesidad de leer a fondo un texto. Así puedes conocer con exactitud la parte del texto que debes explorar a fondo y posteriormente hacer una lectura detallada. Es decir, este tipo de retroalimentación, por ejemplo, nos está hablando de estrategias, de procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo la lectura detallada se va a ver precedida por una lectura de scanning, en la que como tal el ojo se mueve de manera continua
con pausas intermitentes, ¿no? Es un tipo de lectura que ustedes van a encontrar en cualquier curso de comprensión de lectura, al menos aquí de las lenguas que están aprobadas, ¿no? En fin, como pueden ver, a algunos les pareciera que es un tipo de lectura, perdón, una retroalimentación demasiado amplia. Esto es debatible, hay que decirlo. El campo de la retroalimentación en esta área permanece relativamente inexplorado, al menos a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo en el área exclusivamente de comprensión de lectura con propósitos específicos, ¿no? Yo había leído la definición libresca, ¿no? de Hernández Isla. Vamos a ir a otro reactivo para poner ahora un ejemplo de una respuesta correcta, ¿no? Entonces dice, según el párrafo 2, John Dee, en el texto aquí nos dice párrafo 2, nótese cómo uno puede interactuar con el texto sin necesidad de desacomodar la interfaz principal, ¿no? Esto es para que la plataforma también pueda funcionar en tabletas o en teléfonos celulares. Voy a poner la correcta. Fue retratado por Glindoni inicialmente rodeado por un círculo de cráneos humanos, ¿no? Entonces nos dicen los renglones 10 y 11, se menciona que las imágenes a rayos X encargadas por el Colegio Real de Médicos muestran que Glindoni inicialmente pintó a Dee rodeado por un círculo de cráneos humanos, según reporta Mark Brown para The Guardian, y viene la traducción por si el alumno está concentrado en el reactivo y no quiere cotejarlo, ¿no? Entonces, apostamos por un tipo de retroalimentación que fuera justamente elaborativo y la idea fue, bueno, vamos a ver si tiene resultado, ¿no? Ojo, no siempre no podemos dar por sentado que algo así va a tener éxito. Hasta cierto punto fue un experimento que realizamos, insisto, al inicio de la pandemia, ¿sí? Entonces, en el proyecto anterior. Ahorita en mi presentación les diré más o menos qué arrojó ese estudio, porque déjenme decirles que en algunos contextos la retroalimentación de respuesta correcta, es decir, la clave de respuestas, resultó ser más exitosa, porque había alumnos que decían, bueno, es que yo simplemente quiero cotejarlo. Esto me puede parecer ya demasiado redundante, demasiado rebuscado, ¿no? Acuérdense que nuestra población es muy heterogénea, ¿no? Se pueden presentar gente con distintos niveles de la lengua, de distintas edades, con distintos bagajes. Algunos son exámenes para curso, otros para el examen de requisito. Por lo tanto, teníamos que pensar en una manera de encontrar un tipo de retroalimentación que en verdad tuviera peso en los candidatos, en los estudiantes, ¿no? Otra cosa que también quizás estoy seguro que es importante mencionar también es que hay dos enfoques, ¿no? En la retroalimentación correctiva, ¿no? Cito igual a Hernández Islas, dice, el primero, dices, uno en el que se le concibe como un conjunto de estrategias distintas con un fin común, ¿sí? Dice, o sea, lo que es conocido como el enfoque interaccionista cognitivo. Sí, es decir, todas las estrategias tienen, aquí cierro la cita, todas las estrategias tienen un solo fin, o sea, todas van encaminadas a lo mismo, ¿no? En cierta manera es lo que nosotros intentamos hacer porque nosotros ya tenemos un formato de retroalimentación, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, para ya cerrar esta parte del ejemplo del examen, voy a poner esta, dice, según el párrafo 3, John Dee llegó a ser incluso curador de una exposición. Esto no aparece en el texto. En el renglón 14 se especifica que la curadora de la exposición es Katie Birgood, ¿no? Entonces, uno está jugando con las palabras, ¿no? En este caso, la curadora es Katie Birgood, no John Dee, ¿no? Entonces, tratamos de hacer un formato que cubra ciertos elementos que están en el programa del curso de comprensión de lectura y que al final van a ser elementos que van a ser evaluados tanto en los exámenes de requisito como en los de curso, ¿no? Por supuesto, apostamos a esto, insisto, porque la población es grande, ¿no? Atendemos en curso 600 y tantos alumnos, si a eso le sumamos los que hacen exámenes, pues yo creo que sí alcanzamos los 1000,
alumnos, por poner una cifra al aire, ¿no? Pero bueno, el segundo proceso que también debe mencionarse aquí es el que, cito, se le vislumbra como un proceso graduado y negociado de asistencia al aprendiz para que logre la autocorrección, lo que se conoce como enfoque basado en la negociación, ¿no? Sin embargo, no hay estudios con resultados contundentes que apunten a la pertinencia de un enfoque sobre el otro. Cierro cita. ¿Qué quiere decir esto? En realidad es una cuestión todavía experimental. Como tal, nosotros intentamos abocarnos al primer enfoque, pero creo que es muy difícil marcar una línea divisoria por el momento entre los dos enfoques, porque al final, cuando uno habla de retroalimentación, sí debe haber cierta negociación. En el caso de estos exámenes, que están dirigidos a los cursos, nosotros los ocupamos. De una u otra manera hay que negociar con el alumno que ellos sean capaces, incentivarlos a llevar un registro de su progreso. La cuestión acá es que las herramientas están hechas para que ellos practiquen, quien quiera, de hecho están abiertas al público. De hecho, tenemos registros de que no solamente entran estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras ni de la UNAM, trae gente hay usuarios externos, ¿no? Que simplemente desean practicar su comprensión lectora, ¿no? Entonces, regreso a mi presentación. Yo les hice un cuestionario, de igual forma les hice, también hice un estudio bajo un enfoque cuantitativo. No lo incluí por cuestiones de espacio, es algo que estamos trabajando para que posteriormente sea publicado y que en verdad sea digamos, un proyecto que dé cuenta, ¿no? Que nos alumbre un poquito el panorama respecto a la retroalimentación en esta área, ¿no? Entonces hice algunas preguntas, ¿no? Voy a leer al menos un par para que más o menos se den una idea de hacia dónde iba nuestra exploración. Dice, ¿hasta qué punto crees que la retroalimentación detallada de cada reactivo contribuyó a mejorar el desarrollo de tu comprensión lectora? ¿No? Nótese la 4. ¿Consideras que el uso de retroalimentación contribuyó a tu preparación autónoma? Pues bueno, yo hice este cuestionario con una muestra de aproximadamente 50 estudiantes, ¿no? De hace un semestre, y pues me arroja resultados que de una u otra forma, pues sí dan cuenta de lo que representa agregarles este apartado en la plataforma, ¿no? Entonces vamos a, los voy a mostrar. Hice algunos temas y categorías, ¿no? Y entre ellas destaca el desarrollo de la lectura, las dificultades durante el examen, el aprendizaje de elementos lingüísticos, las estrategias de comprensión de lectura. Es decir, traté de que, les pedí que se explayaran en su respuesta y a partir de ahí identifiqué algunos temas importantes. Por ejemplo, uno que ha sido muy sonado en mis cursos es las dificultades al hacer un examen de este tipo, el desinterés en el tema. Por supuesto que el tema tiene una incidencia, ¿no? En la manera en la que uno va a interactuar con un texto, ¿no? Entonces, sí, el 21% podría decirse, sí mostró un desinterés por el examen que les presenté, que fue sobre Oscar Wilde, debo decirlo, el vocabulario, la dificultad para entender gramática, etcétera, etcétera. Y sobre todo, por ejemplo, las estrategias de comprensión de lectura. Voy a pasar diapositiva igual. Okay. Estrategias de comprensión de lectura, manejar la inferencia, los tipos de lectura. Una pregunta también que les hice es si dichas estrategias tenían peso al leer en español, la utilización del diccionario. Entonces, en realidad sí traté de ver si les había ayudado, les había dado confianza. Normalmente en los cursos de comprensión de lectura desde hace mucho tiempo, una técnica que se ocupaba en el aula era ponerle a los alumnos un examen de práctica antes de cada parcial, lo cual les daba confianza porque en la clase se realizaba la retroalimentación y entonces los alumnos pues ya más o menos tenían, hasta cierto punto alcanzaban una metacognición, ¿no? Es decir,
se daban cuenta de qué procesos ocupaban para llegar a ciertas a conclusiones. Y yo creo que aquí también se prioriza mucho la parte de el porqué de una respuesta correcta o los porqués, porque no solo se puede llegar a una respuesta correcta o incorrecta de una manera sencilla o de una sola manera, ¿no? Entonces, como tal, y para ser más conciso, porque así lo tenía planeado, es que pues sí hubo una sensación, un sentir generalizado de que la retroalimentación elaborativa y explicativa es exitosa para desarrollar la comprensión de lectura, ¿no? El 82% de los participantes así lo señaló. También se lanzaron otras categorías que eran propuestas de mejora. La maestra García Montalvo ya señaló una que me parece bastante pertinente, que es que a veces los alumnos, uno quiere regresar en el texto, ¿no? No quiere regresar en los reactivos y ya no puede, ¿no? O sea, es retroalimentación inmediata, ¿no? O la motivación para leer inglés fuera del aula, un 72%. Aquí no lo incluí también, pero dado que es un curso con propósitos específicos, dirigido específicamente al área de humanidades, hay que decirlo, de una u otra forma se le está dando difusión al estudio de las humanidades al hacerlo un recurso de acceso libre, ¿no? Obvio también dependerá de la difusión del proyecto, pero hasta la fecha creo que ha funcionado así. El aprendizaje autónomo, que aquí, insisto, creo que nos centramos más en el primer enfoque de retroalimentación correctiva, el cual ya mencioné, porque como tal no te da un espacio para hacer notas de reflexión o una especie de bitácora. Lo hicimos un poquito más universal, también porque la intención era que se pudiera utilizar en dispositivos móviles, ¿no? Ese fue otro de los objetivos, insisto, cayó muy bien para el departamento porque entró en funcionamiento durante el principio de la pandemia, lo cual ayudó bastante a los cursos en línea. Entonces, bueno, creo que de mi parte sería todo, ¿no? Entonces, si les interesó más el tema, pueden contactarnos, pueden estar pendientes de lo que se vaya a publicar. Entonces, sería todo. Cierro con esta reflexión de qué representa la retroalimentación para alguien que está en un curso de comprensión o para un candidato. Gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor Gerardo. Fue una ponencia muy, muy interesante, además de que es un proyecto en el que ha estado trabajando. Y pues, justo como acaba de mencionar, para más información puede buscarlos en la página del Delefil, creo yo, para mayores informes. Correcto. Y pues, nuestra última ponente es la señorita Fabeli Díaz Argüello, quien estudia la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con especialización en Traducción y Lengua. Ha estudiado la lengua inglesa por más de 15 años y cuenta con el certificado C2 Proficiency otorgado por la Universidad de Cambridge. A lo largo de 5 años ha participado como concursante, jueza interna y coach interna en la competencia de Shakespeare de Anglo Arts por parte del Instituto Educativo Olinka, bajo la tutoría de la profesora Ana Marina Kraus Cosio. Actualmente está escribiendo su trabajo de titulación sobre uno de los textos de Jhumpa Lahiri a partir de los estudios gastronómicos e identidades feberinas. Está realizando servicio social en el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras bajo la supervisión de la maestra Adriana Aro Lubiano. Además, está participando como colaboradora en el proyecto Compendio en línea de exámenes de práctica para los cursos de comprensión de lectura en inglés del Delefil con clave PROIMP 2122 a cargo del doctor Gerardo López Lozada. Asimismo, el nombre de su ponencia se llama La selección de textos en la evaluación de comprensión de lectura en inglés. Y pues, sin más, te dejo la palabra, Fabel. Gracias, Laura. De acuerdo. En el tiempo que he participado en el proyecto que presentamos hoy, mi labor ha consistido principalmente en dos tareas. En primer lugar, está el completar las fichas prepedagógicas, que son un instrumento de uso interno del Delefil para identificar y analizar el contenido lingüístico de un texto. Y en segundo lugar, que es sobre lo que hablaré hoy, proponer lo que se considera la materia prima de los exámenes de comprensión de lectura, los textos. Y aunque esta actividad no parece particularmente atractiva, en este tiempo descubrí que requiere una comprensión de lectura avanzada, un buen manejo de la lengua y, aún más importante,
el desarrollo de un criterio de selección. Y pues a continuación detallaré el criterio de selección de textos que he desarrollado a partir de los retos y particularidades de este proyecto. Ahora podemos considerar al texto como el punto de partida para cualquier examen porque presenta el contenido lingüístico con el que se juega para la elaboración de los reactivos, es decir, el contenido a partir del cual se realiza la evaluación. Pero esto no quiere decir que se considera el texto de manera aislada, porque para seleccionar uno adecuadamente es necesario tomar en cuenta qué se evalúa. Y de hecho, gran parte de mi proceso de selección implica colocar diferentes textos en el contexto hipotético de la evaluación de particularmente este proyecto, cuyos objetivos son la práctica y la evaluación de la comprensión de lectura en inglés como lengua extranjera, como ya hemos mencionado. Por lo tanto, a partir de esto podemos acordar en ciertas características que califican a un texto como una buena propuesta para la elaboración de un examen. Así que para explicar estas características me voy a apoyar en lo que la maestra Alma Ortiz Provenzal resume sobre los criterios de varios expertos de la selección de textos en el 5º capítulo de la publicación Comprensión de lectura en lengua extranjera, bases para su enseñanza de la UNAM, y lo voy a aplicar a algunos ejemplos de textos que he propuesto para el proyecto. Y si el doctor Gerardo me ayuda a compartir pantalla. Gracias. Está bien esto, ¿verdad? Primero. No, es el otro. Ok. A ver, pero... Bueno, en lo que está eso, el primer ejemplo se titula A Brief History of Comics y es un texto que ya forma parte del compendio de exámenes publicados en la plataforma AVI. Probablemente se pudo observar en los ejemplos que nos dieron tanto la maestra Carla como el doctor Gerardo. Listo. Gracias. Gracias. Entonces, con este texto puedo empezar a explicar dos conceptos muy importantes para la selección de textos, que es lo que se le conoce como exploitability, que es qué tan adecuado es el contenido política y culturalmente. Y aquí es donde puedo yo aportar o intentar aportar a la parte de motivación que se ha reiterado a lo largo de las presentaciones, ya que el interés que se tenga por un tema va a ayudar mucho a esta motivación de leer en inglés fuera de un contexto únicamente académico o dentro de las clases. Y también está el otro concepto que es readability, que es la dificultad intrínseca del texto. Pero esto nos lleva a cuestionarnos qué hace que un texto sea difícil, cómo evaluamos el nivel de dificultad de un texto. Así que aquí es donde entran las características que mencionaba. Para empezar, lo más sencillo me parece es que debería ser un texto descriptivo y de no ficción. También algo importante es que sea concreto. Y esto es la extensión, ya que según la extensión del texto vamos a poder realizar ciertos reactivos, cierto número de reactivos, entonces es necesario para mí poder estimar cuántos reactivos pueden salir de cierto texto, por lo que su extensión es bastante importante. También es importante el tema. Debe haber un balance entre que sea un tema familiar. En este texto podemos ver que me parece que el público en general entiende que es un cómic. Ha leído algunos, ha encontrado con alguno, entendemos que incluso son muy populares y puede justo provocar motivación en la población estudiantil si hay un interés personal. El tema es suficientemente familiar. Sin embargo, el otro lado de esto es que el tema sea demasiado familiar, pero eso lo hablaré un poco más adelante. También es importante que en el texto exista una secuencia lógica. En este texto podemos ver cómo en cada párrafo hay un recorrido a través del tiempo y se va marcando por los años o los siglos. Y esta secuencia va a facilitar la comprensión y, por supuesto, las inferencias, ya que siempre
se puede ubicar la persona que lee en el punto histórico que hace referencia al texto. También está la relación estructura y tema, y esto es la claridad de las unidades textuales, de las unidades textuales, y que se establezca una interacción balanceada entre lo que se dice y cómo se dice. Y este es un muy buen ejemplo. Se habla de una historia, entonces se recorre cronológicamente la historia de, en este caso, los cómics. También, por supuesto, en distintos textos, en distintas plataformas, se encuentran diferentes características paratextuales y siempre van a servir para identificar el tipo de texto y establecer expectativas sobre el contenido del texto. Sin embargo, para la plataforma se adapta a un formato específico, como lo hemos podido ver en otras presentaciones y como se ve aquí. Se marca el renglón y el párrafo y solo, simplemente aparece el texto, digo, el título. Por lo tanto, el texto debe tener características paratextuales que podamos adaptar al formato de la plataforma. Ahora, sí me ayuda a pasar al otro texto. Mi segundo ejemplo Claro. está, gracias, titulado La Llorona, A Mexican Folk Story. Y es una propuesta que fue rechazada y no forma parte del compendio de exámenes. Y creo que me puede ayudar mucho a ejemplificar qué es lo que no funciona en un texto, que no necesariamente habla de la calidad del texto ni nada por el estilo, simplemente cómo no encaja en las características específicas del proyecto. Lo más evidente en este texto es el tema, que es lo que mencionaba anteriormente. Llega a haber un punto en el que el tema es tan familiar que no condiciona el uso del texto para la respuesta de los reactivos. Y en ese caso no va a funcionar para los objetivos del proyecto, ya que las inferencias pueden recurrir a conocimientos previos, a conocimientos generales, en vez de específicamente lo que menciona el texto, y no se estaría evaluando realmente comprensión de lectura, sino solo conocimiento de un tema. Y eso no encaja con lo que hemos estado presentando hasta ahora. También, hablando de dificultad, está el contenido meramente lingüístico, que es vocabulario, gramática. En este caso, señalé un par de palabras que no son particularmente sencillas, incluso al ser buscadas en el diccionario, que es lo que se promueve durante los cursos y durante el examen de requisito. No son sencillas de ubicar en un contexto, tienen más de un significado y también, por ejemplo, hay muchos verbos compuestos que requieren de un nivel más avanzado de manejo de la lengua. Y es precisamente por eso que este texto no fue aceptado como propuesta y no podría ser utilizado para el proyecto. Y bueno, eso es todo con la imagen. Muchas gracias. Ahora, ya que he planteado la parte más objetiva de mi criterio, que es todo sobre el contenido lingüístico, el contenido temático, los objetivos concretos del proyecto, creo que es importante mencionar que también existe una parte del proceso de selección que es subjetivo. Y es la problemática de que con todo tipo de textos disponibles en todas las plataformas digitales, ¿por dónde se empieza a buscar? Y genuinamente pienso que la respuesta es por donde mi instinto me dicte. Es decir, hacia donde se incline mi interés, ya que cualquier tema puede presentarse de manera académica, en un lenguaje y un formato que sí puede servir para los objetivos del proyecto, pero estoy esperando y busco que mi perspectiva como estudiante pueda enriquecer la selección de temáticas de los textos. Además, contamos con un eje guía muy importante, que es la difusión que hace el DELEFIL de las áreas de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias a esto nos aseguramos de abarcar la mayor cantidad posible de disciplinas relevantes en la facultad. Por ejemplo,
Actualmente estamos preparando un examen a partir de un texto titulado Education and Training, Who Learns?, que abarca las materias de estudios de género y de pedagogía. Y por supuesto, todas estas temáticas son atractivas para la población a la que estamos evaluando, van a funcionar para el objetivo también de motivar la lectura en el lenguaje, en la lengua inglesa. De acuerdo, eso es realmente todo lo que quería decir sobre mi criterio, y supongo que como conclusión de mi presentación no puedo decir que todo el mundo debería participar más seguido en la selección de textos, pero espero haber podido compartir un poco de mi interés personal por el tema, y aclarar un poco esta etapa en específico de la elaboración de exámenes. Y es seguro decir que, por lo menos en mi caso, nunca volveré a subestimar ningún examen ni el trabajo que lleva detrás. Entonces, espero que también puedan hacer lo mismo. Eso es todo. Muchas gracias, Fabeli. Y pues con tu participación concluye esta mesa de trabajo y aquí se abre un pequeño espacio por si alguno tiene alguna duda o comentario respecto a las comunicaciones que se han visto. Y pues en el caso de que no sea así, justamente a mí me gustaría, igual para retomar como conclusión, que al menos en esta mesa se vio justamente todos los retos que supone un examen de comprensión de lectura y lo que supone enseñar básicamente a leer, y que es más que nada como los académicos y todas las personas que están detrás de ello muestran un gran interés, no solo en analizar las distintas causas que muestran como el bajo rendimiento o demás, pero sino que lo más importante, en proponer estrategias y métodos innovadores que ayuden, ¿no?, a seguir ampliando este gran, ¿cómo diríamos? No sé, este gran espacio de la comprensión de lectura, que como bien lo menciona el doctor Lozada, incluso en los datos que mostró, o sea, se alcanza a ver, ¿no?, que hay en la página de ABI, no solo son ciertos alumnos o el público que se creía, sino que es más gente la que lo hace, lo cual nos demuestra que siempre hay un interés por mejorar y que al hacer los materiales, y que también lo dijo muy bien Fabeli, ¿no?, se requiere un gran dominio de la lengua, se requieren muchas cosas y pues creo que ella lo resumo muy bien, sí, lo resumió muy bien. Nunca se tiene que subestimar, ¿no?, lo que conlleva hacer algo que los demás considerarían tan fácil como es la comprensión de lectura. Y pues muchas gracias a todos y todas los que estuvieron y participaron en la mesa del día de hoy. Y pues eso fue todo. Muchas gracias.